Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a retomar algunos elementos de la clase anterior sobre el imperialismo, pero ahora para ver en particular el caso de América Latina, cómo incidió la etapa imperialista en América Latina, sobre todo en el proceso de formación de las naciones de América Latina. Para eso vamos a retomar algunas cuestiones de coyuntura, vamos a reponer la coyuntura del último tercio del siglo XIX para poder entender mejor cuál es el marco en que se da este, este proceso de definición. Y vamos a profundizar en algunas cosas que en la clase pasada quizás pueden no haber quedado del todo claras. La primera cuestión a tener en cuenta es el problema de la crisis o esa primera gran depresión del sistema capitalista que hubo entre 1870 y 1890-95 aproximadamente. Estamos hablando de una crisis del sistema capitalista a nivel mundial, es como la primera gran crisis capitalista. Y cuando hablamos de gran crisis hablamos de una crisis de acumulación o valorización. Eh, y que se extendió durante todo lo que algunos economistas denominan la fase B dentro del ciclo largo, suponiendo que existen ciclos de 50 años, donde 25 años corresponden a la fase A o fase de crecimiento y los otros 25 a la fase B o fase de crisis y depresión. El periodo que acabamos de mencionar correspondería a la fase B, ¿no? Una fase de crisis, dentro de la cual por supuesto va a haber fluctuaciones, va a haber mejores momentos que otros, hay un ciclo más corto dentro del ciclo largo, pero en general cuando uno ve la tendencia y la media del crecimiento, lo que ve es que hubo un retroceso con respecto a un periodo anterior. ¿A qué se debió esa crisis de valorización? Y a una caída general de la rentabilidad, o sea, cae la tasa de ganancia. ¿Por qué? Por una combinación de crecimiento sostenido de la inversión, aumento de la productividad, aumento del volumen de producción y agudización de la competencia en un periodo de inflexibilidad de costos e imposibilidad de absorción de la oferta, o sea, de ese volumen producido, eh, por los mercados existentes, de manera tal que también hubo sobreinversión. ¿Esto en qué se tradujo? En una caída constante de precios. Una caída constante y sistemática de precios que se tradujo en caída de la tasa de ganancia y de la tasa de interés. En particular, acá hay que destacar una serie de cosas. ¿Por qué aumenta la productividad? Porque hay un aumento de la inversión en cambio tecnológico. Estamos en un momento o en un periodo en el cual se va a desenvolver la llamada segunda revolución industrial, que es una especie, que es un nuevo salto en las condiciones técnicas y tecnológicas existentes que se habían mantenido relativamente constantes durante varias décadas después de lo que había sido el despegue de la primera revolución industrial y la expansión de esas innovaciones organizativas y tecnológicas a nivel de toda Europa occidental. Ahora, esa inversión en cambio tecnológico que generó un aumento de la productividad no significó que, o no estuvo acompañado por una reducción de los costos salariales. De manera tal que digamos, no hubo una presión sobre los salarios que redujera los costos. Con lo cual, al incrementar la productividad, eh, sin por otro lado poder reducir los costos a nivel salarial, una de las consecuencias desde el punto de vista, por supuesto, siempre del empresariado, es que los precios caen. Hay mayor producción, eh, un mismo nivel de demanda, los precios caen y la imposibilidad de efectuar los ajustes generales en la estructura de costos terminan incidiendo en decrecientes ganancias, porque tampoco lo puedes subir por la vía de los precios. Entonces, también hay que mencionar que las posibilidades de inversión a nivel local, y estamos hablando de
todo lo que es el centro del sistema capitalista, o sea, dentro del centro del sistema capitalista, Europa Occidental y los Estados Unidos, se había llegado a un límite en las posibilidades de inversión rentables. Y en un principio, la posibilidad de reorientar el flujo hacia el exterior no estaba presente por distintos conflictos que habían desalentado esta posibilidad, y también porque el proceso de inversión es un proceso largo donde los efectos en lo inmediato no se perciben, con lo cual no es que cuando alcanzas el límite en la inversión en una zona determinada, podés automáticamente irte a otro lado, sobre todo en este momento, digamos, sobre todo en esta época. No es que podés reorientar la inversión a otro lugar y eso automáticamente va a representar la salida necesaria a la falta de rentabilidad de las inversiones en el lugar donde ese capital estaba asentado. No, va a llevar un tiempo. Y ese tiempo es tiempo durante el cual hay pérdida. Vas a la pérdida. Finalmente, los principales factores, último elemento, ¿no? A tener en cuenta que los principales factores que habían sido estimulantes del proceso de acumulación durante toda la fase de crecimiento, estamos hablando sobre todo, por ejemplo, de los ferrocarriles, que el ferrocarril, la expansión del ferrocarril había sido en el centro del sistema capitalista, fundamental para impulsar el crecimiento de otros sectores y generar eslabonamientos. Estamos hablando del surgimiento de la industria siderúrgica y, por otro lado, de la expansión de fuentes de energía, fundamentalmente de lo que era la industria del carbón. O sea, esto generó, por supuesto, un entramado productivo que duró tanto como la expansión del ferrocarril en el marco de Europa y Estados Unidos. Ahora, el problema es que cuando se alcanzó el límite, el proceso de acumulación resulta que se había quedado sin uno de los factores clave del periodo de crecimiento anterior. Entonces, bueno, insisto que todo esto también tiene que ver con cuánto tarda el sistema en hacer el ajuste y además de hacer el ajuste, hacer las transferencias o los procesos de traslado de capital o de transferencia de capital a otras ramas y otras regiones en el marco del sistema donde las tasas de ganancia sean más altas o donde haya posibilidades de inversión que puedan asegurar altas tasas de ganancia en el mediano o largo plazo. Esto siempre tiene un periodo de tiempo en el medio durante el cual se va a desenvolver la crisis y el ajuste del sistema. Entonces viene crisis, ajuste y reacomodamiento, reestructuración, reorganización, para poder reactivar el proceso de acumulación y empezar un nuevo ciclo largo. Ahora, podríamos decir en síntesis que en este periodo coincidieron el ensanchamiento del capital con la profundización del capital. O sea, el ensanchamiento del capital sería la modalidad extensiva de reproducción ampliada del capital en las condiciones técnicas existentes. O sea, sin introducir grandes innovaciones en términos organizativos y tecnológicos. Ahora, este ensanchamiento coincidió con la profundización. O sea, al mismo tiempo hubo en diversas ramas la modalidad intensiva o el sistema discurrió por la modalidad intensiva de reproducción ampliada del capital, apostando sí al cambio técnico y tecnológico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se dieron las dos alternativas de reproducción ampliada del capital, extensiva e intensiva. Pero ¿qué pasó? Esto se dio en una situación de escasez relativa de fuerza de trabajo y inflexibilidad de los salarios, cuando no incremento directamente. Entonces, había expansión en las condiciones técnicas existentes, o sea, expansión de las unidades productivas, expansión de los negocios. Por otro lado,
Hubo una fuerte inversión en tecnología que incrementó la productividad y ambas situaciones dan cuenta de un alto nivel de inversión y un altísimo, creciente nivel de competencia, mientras por el otro lado no podías ajustar todas las variables a nivel de costos. Esto es lo que termina generando finalmente la caída de la tasa de ganancia. Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones de las potencias capitalistas al respecto? Esto ya lo mencionamos, vamos a hacer una nueva relación de lo mismo, vamos a repetir esto en la clase anterior. Por un lado, mayor intervención del Estado, o sea, que se tradujo en una nueva política comercial proteccionista, contemplada sobre todo para la protección del sector industrial, promoción de los intereses de las empresas, digamos, de las grandes empresas en el exterior. También podríamos agregar la expansión colonial, en la medida en que justamente la expansión colonial la impulsaban los estados. Detrás de esa expansión militar y de ese proceso de colonización venían las inversiones. Por otro lado, la concentración y centralización del capital, que fue o significó una integración tanto horizontal como vertical de la economía, con formación de oligopolios principalmente en las industrias de base, fundamentalmente las que serían como las grandes novedades del último tercio del siglo XIX, la siderurgia, el petróleo y la química. ¿Y qué significó esta formación de oligopolios? Bueno, determinación de precios, establecimiento de cuotas de mercado y definición de niveles de producción, justamente para reducir, digamos, o para poder regular la competencia. No termina la competencia, pero sí empieza una regulación de la misma y una dinámica de acuerdos entre grandes empresas que, bueno, ya hemos visto en la clase anterior, van a tener fuertes tendencias monopolistas. Bueno, otra de las reacciones fue la búsqueda de nuevos mercados consumidores, fuentes de materias primas y oportunidades de inversión en la periferia, a través tanto de la expansión colonial, lo que va a afectar sobre todo a Asia y África, como de la exportación de capitales, que va a ser como una modalidad, la modalidad excluyente en América Latina. Acá en América Latina no va a caer en procesos de digamos, bajo dominación colonial directa nuevamente, no. Acá lo que va a haber es una fuerte penetración del capital monopolista en las economías latinoamericanas. Bueno, finalmente la racionalización de la producción, esto es la introducción de la administración científica del trabajo, más conocida como el taylorismo, vulgarmente, comúnmente. Esto supuso la separación entre concepción y ejecución, la fragmentación del proceso de trabajo en múltiples operaciones simples y la implementación de un régimen de incentivos con un triple objetivo: la intensificación del proceso de trabajo, la mayor flexibilidad y adaptabilidad de la fuerza de trabajo, ¿no? Para que fuera más favorable a la incorporación de innovaciones, vinculamos nuevamente a la segunda revolución industrial, pero también para la incorporación, favorecer la incorporación de trabajadores no calificados. Y finalmente el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, ¿no? Esto significaba la quiebra de la resistencia obrera con base en el sindicalismo de oficio. Bien, ahora vamos a hacer una interrupción y pasamos a la segunda parte.